Vamos a hablar ahora de algunas características de la audiencia. Primero, de la audiencia radiofónica, ¿no? Primero decir que es una de las más variables, es decir, más fluctuantes, más cambiantes. ¿Por qué? Y porque básicamente, por un lado, es muy simple técnicamente cambiar de emisora. Simplemente un movimiento nos permite eso, saltar de una propuesta a otra. Al mismo tiempo, porque existe una gran multiplicidad de ofertas radiofónicas. Siempre está la tentación fuerte de, ante una canción, un comentario que no nos gusta, algo que nos parece aburrido, saber que hay un montón de emisoras que en ese mismo momento están ofertando otro tipo de propuestas. También es fluctuante porque la radio permite actividades compartidas, es decir, uno está escuchando, pero puede estar haciendo alguna otra actividad y en algún momento deja de escuchar, deja de atender y por lo tanto deja de ser oyente de esa radio. Y por último, los factores cronológicos, es decir, de acuerdo a las horas, de acuerdo a los días, de acuerdo a los meses y a los diferentes momentos o épocas de nuestras vidas, somos y dejamos de ser oyentes. Otra característica es que podemos decir que la audiencia hoy es más que nada mm, un conjunto de personas que actúa como un grupo. Más que audiencias masivas, hoy lo que tenemos es audiencias más pequeñas, más reducidas, y porque, por un lado, las radios han ido como segmentando las audiencias. Salvo los esquemas clásicos de la M que apuntan como audiencias muy multitudinarias y muy heterogéneas, el movimiento en general de la radio tiende hacia la segmentación, es buscar públicos cada vez más específicos con programaciones cada vez más especializadas. Por otra parte, porque la audiencia hoy, por ejemplo, se escucha la radio de una forma individual, muy diferente a los comienzos de la radio donde había un aparato por casa. Entonces, como que todo el grupo familiar o el que convivía en una casa escuchaba la misma emisora. Hoy, cada integrante de un hogar escucha la emisora que quiere porque hay muchos diferentes aparatos para hacerlo. Y por último, por una característica propia de las audiencias actuales, y es que no son tan fieles o cautivas de una programación, es decir, esa gente que antes decía, yo escucho todo el día determinada emisora o desde hace tanto tiempo. Hoy el oyente tiende a lo que se denomina la autoprogramación, es decir, armar su propia programación de acuerdo a sus horarios y a sus inquietudes y a sus preferencias, y va a ir construyendo una programación saltando de emisora, es decir, a la mañana va a escuchar el informativo de una radio, después va a escuchar el magazine de otra radio y a la tarde y a la noche va a ir variando. Es decir, termina armando su propia programación. Lo que sí hay que decir es que la radio sigue siendo eh, quienes legitiman la audiencia, quienes legitiman las propuestas de las radios. Es decir, las radios dependen de la audiencia para poder conseguir auspiciantes y por eso tienen una dependencia tan grande de la construcción de audiencias. Podemos decir en definitiva que las radios, más que vender una programación, lo que venden y ofrecen a los auspiciantes es una audiencia.